Bueno, continuamos en el bloque con un tema no menor con el doctor Vítolo, la sostenibilidad y cultura de seguridad, ni más ni menos. Muchas gracias. Bueno, otra vez acá yo les tengo que agradecer. Segunda jornada de calidad y seguridad. No saben la cantidad de veces que fue la primera y nunca hubo otra. Y de eso vamos a hablar, de sostenibilidad. Así que muchas gracias, Sergio, Carolinas, ambas dos, toda la gente del equipo. Es un gustazo enorme estar acá hablando. Yo hablo mucho de cultura y hablo menos de sostenibilidad. Y siempre me ponen un desafío acá, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo logramos avanzar? Y quiero que cierren los ojos por un minuto y piensen en ese programa de mejora que alguna vez iniciaron con mucha energía, con un equipo comprometido, con reuniones, con indicadores, con auditorías, y que en algún momento fue muriendo. Y hoy es un recuerdo de una carpeta que está ahí, ¿te acordás? Yo estoy seguro que todos tienen, yo tengo los míos, algún proyecto que murió. Y hoy vamos a tratar de hacer un poco de anatomopatólogos, de ver cuáles son las causas de muerte de los proyectos de mejora, por qué no se sostienen en el tiempo. Pero para dejarlos tranquilos, en una revisión publicada por Lennox en Implementation Science hace 2 años, hicieron una revisión sistemática de más de 125 estudios de procesos de mejora en la última década y vieron que al 5.º año perduran menos del 25%. Son evaluados, se siguen haciendo, mueren en definitiva. No se sostienen en el tiempo. La inmensa mayoría no se sostiene en el tiempo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? Y bueno, cuando uno revisa la literatura, y me obligaron a estudiar en este tema, las razones se agrupan básicamente en estas tres cosas. Se fue el champion. Se fue esa persona que movía, que tiraba, que se peleó con el directorio, que luchó por la acreditación, que consiguió los recursos. Se fue, no está. El programa estaba en la persona, no en el sistema. A veces se va una persona clave del equipo. Con la rotación que tenemos en el sector salud, de repente esa persona, amante de los datos, que nos hacía las tasas, que estaba viendo, se fue. Y no lo podemos reemplazar fácilmente y nos cuesta y nos vamos dejando. Sí. Ah, perdón. No sabía, yo que soy un caminador. O muchas veces el cambio nunca terminó de armarse, nunca dejó de ser el proyecto de los chicos de calidad, el proyecto de acreditación, el proyecto de alguien, nunca llegó a ser parte del ADN de la organización. Los que hacemos seguridad tenemos muy claro esta tipología que publicó Westrum hace 2004, más de 20 años, de la tipología de las culturas, del viaje. Todavía en Argentina, decían recién, tenemos muchas instituciones con culturas patológicas, donde nadie mide nada, a nadie le interesa saber mucho, se mata al mensajero, las responsabilidades son difusas. Otras culturas se vuelven reactivas, nos preocupamos mucho cuando hay un evento adverso y ahí cambiamos la norma, cambiamos la cosa, convocamos. Ahora, después muchas organizaciones se quedan en esta etapa calculadora, que es ahí donde mueren la mayoría de los problemas. Ya tenemos indicadores, ya tenemos normas, ya tenemos nuestros manuales, ya estamos acreditados ITAES y vemos esto como un final y se empieza a burocratizar lo que antes era un entusiasmo, una situación, y se va muriendo. La única forma de pasar a las culturas proactivas que buscan o que tenga la seguridad, la calidad, algo identitario, lo único que te va a permitir pasar a esa etapa generativa donde la seguridad y la calidad es lo que somos, es la cultura, entendida como un conjunto de normas, valores, creencias que tenemos, que compartimos, que encarnamos, porque no basta con tener la visión del directorio, yo tengo que encarnar esa visión, tengo que sentirla. Ahora, en general, los equipos de calidad, yo los veo, a veces soy muy amigo de muchos de ellos, como gente que está tratando de llevar a la gente a la cima.
en equipos de alto rendimiento que estamos tratando de llevar en un terreno muy complejo, desconocido muchas veces, con un montón de vicisitudes. Entonces, ¿cómo hago para que no se apague la llama? ¿Cómo hacemos? Y pensé en este grupo de montañistas. A mí me parece importante definir a la cultura por sus componentes. Así como la calidad se define mejor por sus componentes, eficiencia, efectividad, la cultura se define por sus componentes. Y el primer componente que yo quiero remarcar acá es, y que hace sostenible a los programas, son liderazgos fuertes, muchos más Sergios, mucho más Lucas, mucho más gente así, que son los que te tiran de la soga y los que, si alguno se está atrasando y si alguno se cae en el camino, te va a levantar. Y esa es la función de un líder. No dejar caer a nadie, crear las condiciones, llevarlos a un lugar atractivo, tener una visión que me motive. Nosotros tenemos liderazgos muy transaccionales. Esta es tu descripción de trabajo, esto es lo que tenés que hacer, premios, castigos, te pago a fin de mes, te vas a las 6 de la tarde, se acabó todo. No tenemos esos líderes que te transforman realmente, que te inspiran a cambiar, que te hacen llorar como Carolina hoy. Eso no se consigue. O sea, ¿cómo lográs que una directora esté emocionada recordando cómo empezó el proyecto? Esto es importante, esto es cultura, claramente. Hoy se habló de mucamas de terapia intensiva, se habló de que hay gente de mantenimiento. Un líder tiene que incluir a todos y cada uno tiene que saber cómo se vincula su trabajo con la calidad y seguridad, que para vos admisión será muy importante tener una buena cara porque sos la primera imagen, poner la pulsera, que para vos que limpiás es el control de infecciones, para vos que facturás es trascendente porque vivimos de eso. Y todos tienen que sentirse incluidos. Por supuesto, reformular el fracaso. Ver el fracaso como la consecuencia natural de trabajar en un sistema muy complejo y no como la falla individual de un sistema supuestamente perfecto y normatizado. Reformular la visión de los jefes. Si uno tiene un jefe que cree que sabe todo, es muy difícil reformular todo esto. Ahora bien, a veces las cosas salen mal, hay que tomar decisiones y necesito una brújula que me diga cómo oriento esta conducta. Y la cultura justa es central. Muchos años se habló de cultura no punitiva, de no castigar a la gente, pero claramente nosotros, una cultura absolutamente desprovista de la culpa no es factible, tampoco es deseable. Todos vemos gente que se equivoca, que comete errores, que no hizo lo que tenía que hacer o lo hizo mal en la etapa de planificación o de ejecución. Son errores, son inculpables, aunque el resultado hubiera sido horrible. Entender que el acto inseguro en general se produce por gente de buena voluntad, tratando de sacar adelante el laburo, tratando de ser eficiente, empieza a ser inseguro. Y yo tengo que decir, no priorices tanto sacar sin frenar. Este equilibrio que hay que hacer y sé diferenciar perfectamente estas dos cosas de los actos absolutamente temerarios. Entonces la cultura justa, tan bien definida por Max hace muchos años, es algo que es central en una cultura de seguridad. Que todo el mundo sepa cómo van a ser juzgadas sus conductas y de acuerdo a eso se va a responder. Hoy se mencionó, me acuerdo de la charla de Beatriz, que estaba una linterna, ¿no?, iluminando lo oculto, lo que está ahí. Si ustedes quieren sostener una cultura de seguridad, tienen que ser transparentes y tienen que pagar el precio de ser transparentes. Cuando uno define transparencia, es el flujo libre e irrestricto de información sometido al escrutinio de terceros, de otras personas. Estoy desnudo. Cuando soy transparente, estoy desnudo. Estos son mis indicadores. Estos son mis errores. Este soy yo. La transparencia tiene un costo, pero créanme que la opacidad, la mentira tiene un costo mucho mayor. Y el primer campo de transparencia es con los pacientes y sus familias, sobre todo cuando las cosas no salen bien. Pero también entre colegas nos mentimos mucho. También entre organizaciones, por eso es loable lo que hace, por ejemplo, el PICAM, el benchmarking, poder compararnos, poder superarnos. Y no va a faltar mucho tiempo más en que la población nos exija esto. Ya nos califican, ya nos ponen 3 estrellas, ya nos van a obligar a poner esto. Entonces esta transparencia, esto de poner la linterna y empezar a ver los datos, es trascendente. Hoy se habló, tráiganme datos, decía Sergio de a la mañana, tráiganme datos. Y eso nos va a hacer mejorar y va a hacer mantener la cultura. Otro elemento central de la cultura es sentir que mi voz puede ser escuchada. Hoy se mencionó a Amy Edmondson, que trabajó tanto en el tema de cultura de seguridad
Y claramente hay que remover el miedo. El miedo es espantoso en las organizaciones y sin embargo es muy frecuente. El miedo a hablar, el miedo a decir cosas, el miedo a sugerir una idea, porque siempre el silencio le va a ganar a la voz. Porque si me callo, el beneficio es inmediato. En cambio, cuando yo tengo una propuesta, algo, me meto en un lío. Entonces mejor me callo. Es importante que haya esta facilidad, como decía Amy, es decir, poder realizar preguntas sin parecer tonto, poder pedir ayuda si estoy en un mal día, poder sugerir cosas y tener esta seguridad psicológica es otro elemento. Y tengo que tener organizaciones que aprendan. Por eso yo soy bastante escéptico acerca del aprendizaje a partir de eventos centinela como única fuente de aprendizaje. Te quedas corto, porque una de las condiciones del aprendizaje es que las condiciones de aprendizaje, las oportunidades sean todos los días, no cada 10 años, cuando alguien le amputa la pierna equivocada o le coloca la vincristina por vía intratecal. Necesitamos generar en todos nuestros servicios equipos de aprendizaje, con mucho briefing, con mucho debriefing, qué hicimos bien, qué hicimos mal, todos los días, pero para eso necesito gente que tenga dominio personal, como decía Peter Senge, que tenga pila propia, que comparta sus modelos mentales. ¿Qué estás viendo vos? ¿Qué veo yo? Porque por ahí de esta conjunción podemos sacar muchísimas más cosas. Y cada vez me preocupa más esto. Si ustedes quieren sostener una cultura de seguridad, sostenerla en el tiempo, preocúpense por su gente. Son los que los van a llevar a la cima, digamos. Es el agua. Si hay muchísimos marcos de bienestar. Generalmente hoy se habla de proteger física y psicológicamente a mis empleados, a mi gente, pero eso es un primer paso, es lo más basal de la escala de necesidades básicas humanas. Yo necesito sentirme pertenecer a un grupo, tener un sentido común, tener cierta flexibilidad, armonía entre el trabajo y la vida privada, sentir que mi trabajo es relevante, que es importante lo que hago, que vea que en el lugar donde yo trabajo puedo crecer. Entonces vas a tener espartanos que van a ir a frente y van a crecer y crecer junto con los vecinos y van a mantener esta cultura en el tiempo. Y, por supuesto, esto no descree de medir. Hoy se decía claramente, como decía Kelvin, los grados Kelvin, lo que no se mide no mejora. Y lo que no mejora, por entropía pura, degrada. Entonces tengo que tener ese dato, tengo que medir. Hoy se habló un montón de indicadores, pero tengo que tener mi tablero. La cultura de seguridad, hay muchísimas formas de medirlas. La experiencia del paciente, hay un montón de formas de medirla. Los tableros de eventos adversos, hay un montón. Y midamos también, no solamente eventos, sino cómo está preparada mi organización para aprender, cómo está preparada mi organización para anticiparse a los problemas, cómo está preparada mi organización, qué cosas monitorea, qué cosas aprende. Aprendan a medir la resiliencia de su organización. Si no, se van a quedar con una cara de la moneda, que es aprender de eventos pasados y no de cómo estamos trabajando hoy. Y esto da mucho entusiasmo y genera muchas cosas. En la campaña de Bill Clinton, el jefe de campaña de Bill Clinton, año 92, competía contra Bush. En todos los búnkers de campaña del Partido Demócrata se colocó la frase: es la economía, estúpido. Es la economía, como para que todos los que estaban ahí supieran qué era lo importante. Y yo les diría a todos los comités de calidad y de seguridad, mis amigos, mi tribu, la que yo siempre hablo, es la implementación, estúpido. Es la implementación, concéntrense en la implementación. Porque el por qué y el qué ya creo que está claro, ya no tenemos que decir más nada, ya está, me convencieron. Hay que trabajar en calidad y ya sé lo que tengo que hacer. En diálisis se quedó muy claro, está claro. Concentrémonos en el cómo. Y el cómo siempre es difícil, porque lo que tienen que hacer es extremadamente complejo y sus lugares son lugares únicos. Acá compartimos experiencias, compartimos conocimientos, compartimos evidencia, pero cuando ustedes vuelven, su lugar es único, sus recursos son sus recursos, sus jefes son sus jefes, su gente es su gente, y el cómo lo tienen que descubrir ustedes, en base a todas estas cosas que conversamos. Entonces, Curran, que es un autor, yo me metí mucho, porque como buen teórico que soy, digo, ¿cómo logro que estas ideas que están buenísimas, cómo logro que esto que funciona fantástico en Cleveland Clinic, cómo logro que esto que funciona funcione en mi clínica, cómo logro? Y la ciencia de la implementación, que los invito a estudiar, nos trae un poco de claridad sobre todo esto. Y Curran decía,
a ver, la intervención, la política, la norma, este bundle, este paquete de medidas, esto es la cosa, este checklist es la cosa. Los estudios de efectividad clínica tratan de buscar si la cosa funciona, en un ámbito relativamente controlado, doble ciego, etc. De eso se dedican los institutos de efectividad clínica, a ver esto, y nos dan la evidencia. Ahora, los estudios de implementación son totalmente distintos. Es cómo logro yo que esta cosa, este checklist, que funciona muy bien en Swiss Medical, funcione en mi lugar. Y ahí tengo que ver otras cosas. Tengo que ver cuáles son mis estrategias y cómo voy a medir esta sostenibilidad y cómo voy a medir esta implementación. Entonces, claramente, cuando uno quiere sostener algo en el tiempo y quiero que esto sea sostenible en el tiempo, tengo que atender a los factores críticos de sostenibilidad. Por supuesto, va a ser más fácil sostener en el tiempo una medida barata que una cara. Por supuesto, va a ser más fácil sostener en el tiempo una medida que tiene un consenso de evidencia enorme, nivel 1, que uno que es una evidencia dudosa. Por supuesto que va a ser más fácil una fácil que una difícil. O sea, las características de la intervención son centrales. Elegí intervenciones que sean sostenibles en el tiempo. Segundo punto, ¿con qué tribu cuento? ¿Con qué persona cuento? ¿Tengo gente con dominio personal, motivada? ¿O es gente con los niveles de burnout que tenemos en Argentina, el 60% de burnout, 50% de burnout, llenos de cicatrices, con recelos, con broncas internas que no han sido resueltas en años? Y es un problema. ¿Con qué personas cuento yo para esto? ¿No? Tengo personas prestas al cambio, hoy se habló del status quo, ¿no? Después, el contexto. Y el contexto a nivel, por supuesto, micro, pero también macro. Hoy se habló de financiamiento. Coincido con que es necesario tener incentivos y castigos, porque es un contexto externo que te presiona. Hoy hablábamos, me acuerdo que Ricardo Otero me decía que en Estados Unidos casi más del 90% de las instituciones están acreditadas Joint Commission. Y eso no es porque aman la calidad, es porque hay un contexto externo que te dice, si no tienen Joint Commission, Medicare los saca del programa y no pueden prescindir de Medicare. O sea, algún contexto externo. ¿La competencia lo está haciendo? ¿No lo está haciendo? ¿Voy a ser el primero que me voy a largar con esto o hay otros? Después, todo lo que tiene que ver con estrategias. ¿Cómo logro que los médicos, que son los menos que se enganchen, que un jefe de traumatología se enganche en esto? ¿Cómo logro? ¿Cómo presento la norma? Hoy, por ejemplo, todo lo que funciona en aplicaciones es divino, porque la gente se engancha. Bueno, tratemos de hacer aplicaciones porque la gente joven se engancha con esto. ¿Cómo lo marketineo? Mi estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo voy a sponsorizar? ¿Le voy a manguear a la compañía de seguro porque si hacemos esto y le vengo a pedir plata porque es para mejor y te va? Tenés que tener una estrategia, claramente. Y vos podés adaptar una práctica, la podés adaptar, claramente que la podés adaptar. Ahora, si la sobreadaptás de forma tal que pierde el núcleo esa práctica, es una sobreadaptación innecesaria. Y esto está pasando, por ejemplo, con el checklist quirúrgico. Para que los cirujanos no se molesten, lo hacen las instrumentadoras. Con el anestesiólogo a veces no. Entonces no se hace el checklist como se tiene que hacer. Entonces es una adaptación que no va a funcionar. No va a funcionar porque estás cambiando el núcleo de la medida. Y, por supuesto, hacerlo sostenible. Que hacerlo sostenible puede estar hablando de plata, que yo pueda seguir financiando esto, o que sea sostenible es que se colocó directamente en el ADN de la gente, ¿no? Se hizo sostenible por eso. Y hoy se habló mucho de indicadores a buscar, ¿no? Se habló mucho de, midamos esto. Bueno, incorporen estas métricas. Estos son los 8 indicadores del resultado de una implementación. Estos son los 8 indicadores que te van a decir esto está funcionando o no. Primero, si es factible. Después, el grado de fidelidad a la práctica original. La penetración que tienen, cuántos los usan, cuáles son los costos. Empecemos a medir estas cositas porque realmente es lo que va a determinar que esto pueda sostenerse en el tiempo. Voy a terminar dándoles el secreto. La receta. Mira, dice, la receta para la felicidad. Les tengo acá la receta para la felicidad. No se los digo a pocos, pero se los voy a decir a ustedes. Y no se los voy a decir yo, se los voy a decir don Abedian.
Alguien podría decir que Don Abedian no es un técnico de primer nivel. Fíjense cómo terminó Don Abedian, esta frase de Don Abedian al final de su vida. El secreto de la calidad es el amor. Es el amor. Parece cursi, ¿no? Si no fuera Don Abedian no se animaría a decir es el amor, pero es Don Abedian. Amar tu profesión, amar tu trabajo, es lo que te va a llevar a hacerlo sostenible. Yo debo reconocer que hoy cuando yo vi a Carolina emocionarse, dijo, esto es sostenible, porque si vos lográs que tu directora médica, en vez de odiarte por acreditar ITAES y todo, se emociona de la manera que se emocionó, es porque hay un germen ahí, una semilla que está creciendo y que va a hacer que esto sea sostenible en el tiempo y que tengamos tercera, cuarta, quinta, sexta y estemos acá viejitos hablando de calidad. Dice que Sergio no. Mangueá, pedí. Bueno, estoy pasado. Muchas gracias.